Bien, vamos a continuar leyendo el capítulo 1. Ahora vamos a la sección 3, la expiación y los milagros. Dice Jesús: yo estoy a cargo del proceso de expiación que emprendí para darle comienzo. En otra sección del curso Jesús nos dice que la expiación comenzó mucho antes de que Él la pusiera en marcha, ¿sí? La expiación, que está con mayúscula, es la respuesta de Dios a la creencia en la separación, ¿sí? Es la creencia en la separación porque en realidad nunca ocurrió. Eso es lo que un curso de milagros nos enseña. Entonces, en respuesta a ese pensamiento, a esa diminuta y alocada idea, de la que ya habíamos hablado, y la que vamos a continuar hablando en la próxima clase, Dios dio la respuesta, ¿sí? La expiación o el Espíritu Santo. Bien, entonces dice: yo estoy a cargo del proceso de expiación que emprendí para darle comienzo. Entonces, podemos entender que emprendí aquí en la tierra, ¿no? Bueno, cuando le ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos, te lo ofreces a ti mismo. Y me lo ofreces a mí. ¿Qué quiere decir esto? Que te lo ofreces a ti mismo. Que no estamos separados, que somos el mismo ser. Entonces, todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Por eso que me lo ofrezco a mí mismo. Y por eso que también se lo ofrezco a Jesús. Sigue diciendo la lectura: la razón por la que te lo ofreces a ti mismo primero es porque yo no necesito milagros para mi propia expiación, porque Jesús es la expiación, ¿sí? Pero estoy detrás de ti por si fracasas temporalmente. Quiere decir que siempre va a estar dándonos su apoyo, siempre va a estar ahí, ¿sí? Aunque no nos salga, porque obviamente que tenemos que practicar y tenemos que aprender el perdón. Tenemos que aprender este perdón que el curso nos enseña. Sigo leyendo. Mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. Cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original, pasarás naturalmente a formar parte de la expiación. O sea, cuando nosotros recuperemos la conciencia de nuestro estado natural, vamos a ser iguales a Jesús. Vamos a formar parte de esa corrección, ¿sí? Eso es lo que está escrito en la parte que compartimos ayer de Jesús Cristo, ¿sí? Que tomará muchos nombres, el Cristo, muchas formas con diferentes nombres. Significa que nos vamos a convertir en eso. Bien. Sigo leyendo. Cuando se te haya restituido, entonces dijimos, la conciencia de tu estado original, pasarás naturalmente a formar parte de la expiación. A medida que compartas conmigo mi renuencia a aceptar error alguno en ti o en los demás, te unirás a la gran cruzada para corregirlos. Esto es lo que vamos a hacer con los milagros. Lo que vamos a hacer es pasar por alto todos los errores y no aceptar el error. Un curso de milagros nos va a decir una y otra vez: no hagas real el error, no hagas real el error, ¿sí? Y el error se manifiesta en este mundo de muchas maneras, a través del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, del ataque. Si nosotros lo hacemos real, es real para nosotros y reforzamos el sueño. Entonces, al negar eso, lo que vamos a hacer, y eso es lo que es pasar por alto la ilusión, eso es lo que el perdón es, y lo hacemos con el Espíritu Santo, esto se va a corregir. Entonces, te dice acá: escucha mi voz y aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario por corregirlos. Esto es muy importante. Ayer habíamos puesto, o en estos días, un ejemplo en una pregunta que alguien decía que no creía en nada. Y entonces usamos que no tenía fe, ¿no? Como que soy un poco ateo, no sé qué. Entonces habíamos usado también en un taller de un curso de milagros en el Faro para la Paz una analogía de la Guerra de las Galaxias. Y habíamos usado que Jesús es como el maestro Jedi, ¿sí? Es nuestro maestro Jedi, que nos enseña la fuerza, ¿sí? Más la fuerza es el maestro en sí. La fuerza es el maestro, que quiere que escuchemos en nosotros. Entonces, habíamos visto también en las preguntas y respuestas que Jesús y el Espíritu Santo son intercambiables. ¿Por qué? Porque al Jesús no tener ego es exactamente la manifestación del Espíritu Santo.
Pero como todavía yo no lo puedo escuchar en mí, necesito un maestro externo, entre comillas, que me enseñe lo que es el verdadero perdón y la expiación. Entonces Jesús representa eso. Pero acá fíjate que te dice, lo que dijimos recién, escucha mi voz y aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario por corregirlos. Entonces es la misma fuerza de interior tuya que te está diciendo, escucha mi voz, escucha acá adentro. Escucha acá dentro de mí, la fuerza en ti. Aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario por corregir esos errores. ¿Sí? Tienes el poder de obrar milagros. Yo proveeré las oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto. ¿Sí? Entonces, esa parte de nosotros se encarga del plan en sí. Nosotros tenemos que estar preparados entrenando nuestra mente. Y ya vamos a empezar dentro de poquito con el libro de ejercicios, posiblemente ya esta semana. Dices, seguimos leyendo, como dice que tenemos el poder de obrar milagros, dice, el obrarlos trae consigo convicción en la capacidad, ya que la convicción llega con el logro. Entonces, a medida que vamos haciendo los milagros, esta es la parte de fe, yo voy creyendo en esos. ¿Por qué? Porque antes, donde yo me sentía terrible en una situación que no podía manejar, ahora lo miro a través de mi visión milagrosa, a través de la visión del Espíritu Santo, y ahora me convenzo de que puedo estar en paz, a pesar de lo que la situación me muestra. Y cambia para mí. Eso es lo maravilloso que empieza a pasar, porque empiezo a practicar. Entonces, el lograrlos trae consigo convicción en la capacidad, ya que la convicción llega con el logro, y la capacidad es el potencial. El lograrlos es su expresión, y la expiación, la profesión natural de los hijos de Dios, es el propósito. O sea, hacemos esto para llegar a corregir absolutamente nuestra mente y convertirnos en la expiación, convertirnos en lo que en verdad somos, ¿sí? Acá hace una afirmación en párrafo 2, estoy ahora, el cielo y la tierra pasarán. Esto es una aseveración de la Biblia, ¿sí? Y te dice qué significa. El cielo y la tierra pasarán significa que no continuarán existiendo como estados separados. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra están en mí y se van a integrar en mi corazón. ¿Sí? La separación no es real. Entonces, eso va a integrarse en mí. Mi palabra, que es la resurrección y la vida, no pasará porque la vida es eterna. O sea, la verdad sigue siendo verdad y va a ser siempre verdad. Tú eres la obra de Dios. Y una cosita más, la palabra es la verdad. Sí, esto ya lo había aclarado, ¿no? Bien. Tú eres la obra de Dios y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa. Así es como el hombre debiera pensar de sí mismo, en su corazón, pues eso es lo que realmente es. Los perdonados son el medio de la expiación. Al estar infundidos por el Espíritu, perdonan a su vez. O sea, los perdonados somos los que practicamos el perdón, ¿sí? Porque al perdonar es como nosotros nos perdonamos. También lo decía San Francisco de Asís, dando es como recibo y olvidándome de mí es como me encuentro, ¿sí? Porque lo que abandono es mi pequeño yo, no mi esencia, ¿sí? Entonces, al estar infundidos del Espíritu, perdonan a su vez. Al sentir la fuerza dentro de mí, si usamos la Guerra de las Galaxias otra vez, pues tengo la capacidad de perdonar a la vez. Bueno, aquellos que han sido liberados deben unirse para liberar a sus hermanos, pues ese es el plan de la expiación, ¿sí? Nos vamos ayudando unos a otros y estamos aprendiendo juntos. Los milagros son el medio a través del cual las mentes que sirven al Espíritu Santo se unen a mí para la salvación o la liberación de toda la creación de Dios. Se unen a mí una vez más, siempre es la voz que habla por Dios, es el recuerdo de Dios. El Espíritu Santo es el reflejo del recuerdo de quién somos en verdad. Y nos unimos para recordar que somos ese ser, juntos, porque juntos somos ese ser, todos nosotros somos el Hijo de Dios, ¿sí? No hay nadie que no forme parte de Él.
Bueno, vamos a ir en el párrafo 4 ahora. Yo soy el único que puede obrar milagros imparcialmente, porque yo soy la expiación. Esto ya lo habíamos dicho recién, ¿sí? Tú tienes un papel en la expiación que yo te dictaré. Escucha esto porque es importante. Pregúntame qué milagros debes llevar a cabo. Ello te ahorrará esfuerzos innecesarios, porque estarás actuando bajo comunicación directa. Entonces, a medida que nosotros vayamos practicando los ejercicios del curso de milagros, vamos a tener una relación cada vez mayor con el Espíritu Santo en nosotros, o con la fuerza en nosotros. Vamos a volvernos Jedi, vamos a empezar a escuchar esa fuerza, ¿sí? Bueno, la naturaleza impersonal del milagro es comunicación, la naturaleza impersonal del milagro es una característica esencial del mismo, ya que me permite dirigir su aplicación. Y bajo mi dirección, los milagros conducen a la experiencia altamente personal de la revelación. Esto ya habíamos hablado, la revelación es una experiencia de eternidad. Literalmente se nos muestra dónde estamos. Nosotros no estamos en el tiempo, porque el tiempo no existe. Nosotros estamos en la eternidad, nunca nos fuimos de ahí. También cuando compartimos ayer esa sección de Jesús Cristo dice, no necesitas ayuda para entrar en el cielo porque jamás te ausentaste de él. Necesitamos una ayuda porque tenemos un conflicto acerca de nuestra verdadera identidad, ¿sí? De dónde estamos en realidad. Y la expiación nos muestra dónde estamos. Por eso que es tan loco y por eso que me gusta tanto la película Matrix, porque es lo mismo, una vez más. Thomas Anderson se cree que es real, ¿sí? Su identidad y su vida. Sin embargo, ni siquiera está ahí. Está completamente afuera de la Matrix, ¿sí? Solo que la realidad de Neo en un lugar como no muy agradable, ¿no? Es una analogía así parecida. Nosotros en realidad estamos en el cielo, que no es un lugar, sino es un estado, ¿sí? Esto es para corregir algo que dije en el video, porque entre tanta información trato de usar palabras que podamos entender. Pero bueno, la revelación es una experiencia absolutamente que viene de Dios hacia vos y que te muestra quién sos. Y no hay absolutamente ninguna duda. En la sección anterior se habla de esta parte. Los que recién se suman pueden leerla ustedes mismos en el capítulo 1, sección 2. Bueno, acá dice, un guía no controla, pero sí dirige, dejando a tu discreción el que le sigas o no. Entonces, lo que te sugiere Jesús, acá lo que nos está sugiriendo es que nosotros le preguntemos a Él. Le podés preguntar a Él si crees que es lo mismo que preguntarle al Espíritu Santo. Y si no crees en Jesús ni en el Espíritu Santo, es como escuchar la fuerza esté contigo, como en la película, para que te diga qué milagros necesitas hacer ese día, ¿sí? Y vos simplemente lo vas a saber, es un saber lo que ocurre, ¿sí? Entonces te dice que un guía no controla, pero sí dirige, dejando a tu discreción de que le sigas o no. Si vos te permitís guiar en todo momento, vas a tener una experiencia de revelación. Pero si no querés, no. Después te dice, no los dejes caer en la tentación. Es otra aseveración de la Biblia. Significa, reconoce tus errores y elige abandonarlos siguiendo mi dirección. Bueno, vamos a leer un párrafo más. Dice, el error no puede amenazar realmente la verdad, la cual siempre puede resistirlo. Recuérdense cómo es la introducción, ¿no? Al texto, que dice que nada real puede ser amenazado y que nada real existe. Entonces, el error no existe. El error no puede amenazar realmente la verdad, la cual siempre puede resistirlo. En realidad, solo el error es vulnerable. Dice, eres libre de establecer tu reino donde mejor te parezca, pero no puedes sino elegir acertadamente si recuerdas esto. El espíritu está eternamente en estado de gracia. El espíritu está eternamente en estado de gracia. Y tu realidad es únicamente espíritu. Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. Ese es nuestro verdadero estado. Y eso es lo que vamos a empezar a reconocer con los milagros. Los milagros nos llevan a reconocer esto. Y el reconocimiento nos lleva al conocimiento.
El reconocimiento nos lleva al conocimiento. ¿Qué significa? Que este reconocimiento nos lleva a la experiencia. De este punto de vista, la expiación deshace todos los errores y de esta forma extirpa las raíces del temor. Cada vez que experimentas las palabras tranquilizadoras de Dios como una amenaza, es siempre porque estás defendiendo una lealtad mal situada o desencaminada. Esto significa que entiendo como que se me está... hágase tu voluntad en vez de la mía, como diciendo Dios va a querer algo que yo no quiero, o generalmente en la Biblia se interpretan cosas que dan como miedo, ¿no? No me da muchas ganas de ir a Dios, ¿no? Es como que es muy exigente, ¿no? Es poco amoroso, hay que hacer demasiado caso, como... Y eso es porque no entendemos a Dios. No tenemos ni idea, por eso que Jesús viene a corregir esto, y por eso que se llama un curso de milagros, porque no sabemos ni lo que son los milagros, no tenemos ni idea de lo que es Dios, porque todo lo que pensamos que Dios es, no es Dios. Esto ya lo habíamos dicho ayer. Entonces tenemos que desaprender todo lo que nos enseñaron, entre comillas, de forma errada, ¿no? Nos enseñamos a nosotros mismos a través del mundo. Este es un curso de responsabilidad, nosotros hicimos todo eso, ahora es momento de deshacerlo. Entonces, cuando yo tengo esa sensación de miedo, ¿no? de dualidad, ¿no? Que hay un Dios que me bendice pero a la vez me castiga, lo entiendo mal, dice en la siguiente línea: al proyectar eso sobre otros, los aprisionas, pero solo en la medida en que refuerzas los errores que ellos ya han cometido. Entonces, es como que en vez de pasar por alto los errores, los hago reales una vez más. Entonces digo, este es un jodido, este es un complicado, este es una mala persona. Proyecto la idea que tengo de Dios, porque Dios es así, también es vengativo, me da miedo, tengo miedo de las personas, tengo miedo de todo, y refuerzo el error, lo hago real, ¿sí? Lo refuerzo en ellos, y entonces lo conservo en mí. Eso los hace vulnerables a las distorsiones de los demás, sigue en la línea 10, ya que la percepción que tienen de sí mismos está distorsionada. Y acá nuestra función, el que obra milagros, tan solo puede bendecirlos, en vez de maldecirlos con las proyecciones de nosotros, nuestro miedo, nuestro odio, nuestra bronca, nuestro resentimiento, los bendecimos con milagros. Esa es la diferencia. Ya vamos a llegar a la palabra extensión. La extensión, dice el curso, es lo mismo que la proyección. La proyección, yo veo lo que no me gusta fuera de mí. Ese es el acto de proyectar, que eso ya lo vamos a ir viendo de a poquito. Y la extensión es igual a la proyección, solo que veo el amor frente de mí. Extiendo el amor en vez de extender. Después de proyectar el miedo, extiendo el amor. Entonces, el que obra milagros tan solo puede bendecirlos, lo cual desvanece sus distorsiones y los libera de su prisión. Y así como nos liberamos nosotros de la nuestra, ¿sí? Entonces, seguimos en el párrafo 6. Respondes a lo que percibes. Esto es muy importante. Nosotros no reaccionamos a los hechos, sino a nuestra interpretación de los hechos. Respondemos a lo que percibimos. Respondes a lo que percibes. Y tal como percibas, así te comportarás. La regla de oro, acá estaba hablando de otra aseveración de la Biblia, te pide que te comportes con los demás como tú quisieras que ellos se comporten contigo. Esto significa que tanto la percepción que tienes de ti como la que tienes de ellos debe ser fidedigna. La regla de oro es la norma del comportamiento apropiado. Eso está enseñado en la Biblia, pero el curso da un pasito más en este sentido. Si nosotros cambiamos el comportamiento, no pasa nada, no hay cambio alguno. Eso es lo que es la solución del ego. Lo que el curso nos ayuda es a cambiar de mentalidad. Cambiar de mentalidad significa pensar como piensa Dios, pensar como piensa Cristo, pensar como piensa el Espíritu Santo, estar sintiendo esa fuerza, pensar como la fuerza, como la sabiduría en mí, que conoce la verdad. Entonces, el curso nos va a llevar a cambiar de mentalidad. No pienso con el ego, pienso con el espíritu. ¿Sí? Tú no puedes comportarte de manera apropiada
a menos que percibas correctamente. ¿Se entiende? Nosotros necesitamos hacer un cambio en la percepción. Se queda corta la regla de oro en ese sentido. Eso ayuda solamente en la forma de comportamiento, como un buen consejo que daba Jesús hace 2000 años. Pero el curso nos ayuda a profundizar. Acuérdense que antes no estábamos listos para escuchar esto. El Espíritu Santo lo decía a través de sus palabras. De hecho, un curso de milagros, así como Jesús estuvo adelantado a su tiempo, hace 2020 años, ponele, un curso de milagros está muy adelantado a este tiempo, ¿sí? Por eso que no es para todo el mundo ahora, pero sí es para todo el mundo porque es un curso obligatorio. Ya vamos a hablar bien de eso. Sigo acá entonces. Entonces la regla de oro es la norma del comportamiento apropiado. Tú no puedes comportarte de manera apropiada a menos que percibas correctamente. Y eso es lo que se va a enseñar con el curso, ya habíamos dicho esto. Dado que tú y tu prójimo sois miembros de la misma familia en la que gozáis de igual rango, tal como te percibas a ti mismo y tal como lo percibas a él, así te comportarás contigo mismo y con él. ¿Se dan cuenta? Que todo es un reflejo, siempre me estoy relacionando conmigo mismo. Ahora, acá es donde yo estoy eligiendo, que este es el único poder que nos queda, dice Jesús, es el poder de decidir. ¿Con qué parte de mí me quiero relacionar? ¿Con mi propio ego o con mi propia santidad? La santidad es la parte mía, es un término religioso, pero tiene que ver, lo santo es lo que es completo, lo que es inalterable, la parte pura de mí, esencial, que no se puede cambiar. Eso es lo santo. Entonces, el ego es supervariable, es la idea del cambio, y mi santidad es mi esencia misma, mi propia vida eterna es, y que sigue estando acá. Entonces, voy a leer de nuevo esa línea. Dado que tú y tu prójimo sois miembros de una misma familia en la que gozáis de igual rango, tal como te percibas a ti mismo y tal como lo percibas a él, así te comportarás contigo mismo y con él. Debes mirar desde la percepción de tu propia santidad a la santidad de los demás. ¿Escucharon esa parte? Debes mirar desde la percepción de tu propia santidad a la santidad de los demás. Eso es lo que hacen los ejercicios. Hace que nosotros estemos sintiendo nuestra propia santidad, reconociendo nuestra propia santidad. Y que si todos somos iguales, todos somos santos. O todos somos santos, o ninguno lo es. Eso es un curso de milagros. Es total. No hace transigencias, ¿sí? Y estamos hablando en el nivel metafísico. Porque acá en el mundo, los ojos del cuerpo te van a mostrar. Prende la tele, fíjate si ves algo perfecto ahí. Eso va a seguir estando ahí. El tema es que lo que van a cambiar son nuestros ojos, nuestra manera de interpretar eso, ¿sí? Bueno, ya vamos a ir a la parte práctica. Sigo leyendo el texto en el párrafo 7. Los milagros se dan en la mente que está lista para ellos. Y lo único que necesito para estar listo es querer obrarlos, querer simplemente otra cosa. En vez de mis pensamientos disparatados, empezar a pensar más coherentemente, ¿no? Más honestamente. Empezar a pensar con el Espíritu Santo en mí. Entonces los milagros se dan en la mente que está lista para ellos. Dicha mente, al estar unida, acá está la palabra clave, estar unida. ¿Me uno a quién? A mi maestro interior. ¿Sí? Cuando me identifico con el ego, y el ego es la idea de la soledad, me quedo solo ante mis problemas, me quedo solo en el mundo peleando contra todo. Pero cuando yo me uno a mi maestro interior, cuando me uno a la fuerza en mí, estoy unido. Entonces, los milagros se dan en la mente que está lista para ellos. Cuando estoy listo para ellos, cuando simplemente escucho la voz interior. Dicha mente, al estar unida, se extiende a todos, aún cuando el que obra milagros no se da cuenta de ello. Esto es buenísimo. Les cuento una experiencia chiquitita, para no ser tan largo el audio. Yo vivía en la provincia de Tucumán, en Argentina, antes de estar en Uruguay, y estaba en un lugar, tenía un cargo en una empresa donde había mucha gente, era como un lío todo eso, ¿no? Mucho estrés, y vino a visitarme una persona, una maestra de Dios, alguien que practicaba
igual que nosotros, un curso de milagros, pero que llevaba bastante tiempo haciéndolo. Y ella se puso a hablar con alguien ahí, ¿sí? Que era un proveedor. Se puso a hablar con alguien y estaban hablando de cualquier cosa, qué sé yo, estaban hablando del día que estaba lindo y las nubes no sé cuánto. Estaba bastante hostil ese día. Yo y todos ahí, las caras de nosotros eran bastante... que daban miedo, ¿no? Y yo sentía como ese estrés, pero estaba tan atareado y había pasado por un momento que me había olvidado de perdonar, me había comido el sueño. Y entra esta persona, esta practicante del perdón, esta maestra de Dios, ¿y qué hace? Se pone a hablar con este proveedor. Y al rato, que ella estaba hablando, porque yo escuchaba lo que hablaba, estaba hablando de eso, de las plantitas de afuera, no estaba hablando ni siquiera del curso de milagros. Todo empezó a cambiar. Todo empezó a cambiar. Y las personas que estaban hablando conmigo, y los que estaban en el fondo, y empezaron a cambiar la cara. Pude observar todo, pude observarlo en mí, cómo se me iba el mal humor. Escuchen, porque eso es muy loco, Se me estaba yendo el mal humor a mí y a todos los que estaban ahí. Y empezaron las risas, y se empezaron a ver relajados, y nos empezamos a sentir bien todos. ¿Saben por qué? Porque esta persona tenía la verdad en su mente, y nos cambió a todos. Fue maravilloso, fue una cosa hermosa que después fui al otro día a contarle lo que había pasado, porque ella no tenía ni idea de lo que había provocado, ¿no? Y lo podés sentir completamente. Entonces dice, lo voy a leer, le conté porque venía en algo que estábamos leyendo acá. Entonces, leo todo porque no sé ni dónde me quedaba. Bueno, los milagros se dan en la mente que está lista para ellos, y dicha mente, al estar unida, se extiende a todos, aún cuando el que obra milagros no se da cuenta de eso. Y eso es lo que le había pasado a ella. No tenía ni idea, pero nos cambió a todos, ¿sí? Nos cambió a todos. Bueno, la naturaleza impersonal del milagro se debe a que la expiación en sí es una, lo cual une a todo lo creado con el Creador. Maravilloso. Como expresión de lo que verdaderamente eres, el milagro sitúa la mente en un estado de gracia. La mente entonces, naturalmente, da la bienvenida tanto al huésped interno, que es nuestra fuerza, nuestro maestro interno, como al desconocido externo, nuestro hermano. Al imitar adentro al desconocido, este se convierte en eso, en nuestro hermano. Bueno, a ver, nos queda un párrafo más. 2 más. El hecho de que el milagro pueda tener efectos en tus hermanos de los que ni siquiera eres consciente no debe preocuparte. O sea, nosotros tenemos, como les acabo de contar, tenemos la verdad en nuestra mente y cambiamos literalmente el mundo. Aunque no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo, ¿sí? El hecho entonces de que el milagro pueda tener efectos en tus hermanos de los que ni siquiera eres consciente no debe preocuparte. El milagro siempre te bendecirá. Los milagros que no se te han pedido que hagas no dejan de tener valor. Siguen siendo expresiones de tu estado de gracia. Pero dado mi absoluto conocimiento del plan en su totalidad, yo debo controlar su ejecución. La naturaleza impersonal de la mentalidad milagrosa... quiero explicar esta parte porque me copé leyendo. Entonces, que bueno, si nos dice que si los milagros que no nos piden siguen teniendo valor, pero dado que Jesús, que la fuerza, conoce el plan en su totalidad, yo debo controlar su ejecución, ¿sí? Porque nos va a permitir tener una experiencia, porque los usamos para nosotros mismos. Acá lo va a explicar un poquito más. Entonces, la naturaleza impersonal de la mentalidad milagrosa asegura tu gracia, pero solo yo estoy en posesión de saber dónde pueden concederse. Los milagros son selectivos únicamente en el sentido de que se canalizan hacia aquellos que los pueden usar en beneficio propio. ¿Se entiende? O sea, los usamos nosotros, por eso que al aceptarlos no podemos evitar darlos. En ese sentido solamente son selectivos, ¿sí? Bien. Puesto que esto hace que sea inevitable que los extiendan a otros, se suele una fuerte cadena de expiación. Esto es lo que estaba diciendo recién. Puesto que esto hace que sea inevitable que los extiendan a otros, se suele una fuerte cadena de expiación. Esta selectividad, sin embargo, no toma en cuenta la magnitud del milagro.
mismo. Recuerden el primer principio, ya que el concepto de tamaño existe en un plano que de por sí es real. Dado que el milagro tiene como objetivo restablecer la conciencia de la realidad, no sería eficaz si estuviese limitado por las leyes que gobiernan el error que tiene como objetivo corregir. ¿Sí? Entonces, el milagro, no hay más grandes o pequeños, todos son iguales y alteran las leyes del tiempo. No la abolen, eso es lo que hace la revelación. Bueno, hasta acá terminamos la sección 3. Después seguimos con las otras secciones.